Ya está con nosotros nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de estar contigo, con todos los que amablemente nos ven en todas las latitudes que tú ya mencionaste. Muy contenta. Es jueves, ¿no? Y es un jueves para estar alegres, para estar optimistas y para decir, ya falta poco para el fin de semana. Entonces, Y para el creo que fin es de un mes motivo. también, ¿no? Que ya se ve en el horizonte. No, se fue volando febrero. O Así sea, es. enero fue rápido, pero febrero se fue volando y pues yo muy contenta con toda la comunidad universitaria y además, pues ayer, no es el motivo de la intervención de hoy, yo creo que Claro. será la próxima, salió la convocatoria de admisión 2024, entonces, pues Sí, no. ahí chéquenla para todos los interesados. Yo creo que es una muy buena oportunidad de ingresar a nuestra máxima casa de estudios y ser parte de esta manada de lobos. Así Y yo es. muy contenta. Y bueno, hoy quiero platicarles de un tema que yo creo que nos preocupa mucho en cuanto a salud, ¿verdad? Y ya no es COVID, porque pues, hablé mucho tiempo de COVID y yo creo que ya hasta me soñaban hablando de COVID. No, ahora quiero platicarles un poco sobre sarampión, Ok. que es una enfermedad infecciosa causada por el virus del mismo nombre, el virus del sarampión. Es una enfermedad que afecta principalmente a los niños pequeños, ¿verdad? Pero que cuando uno no se vacuna y le da ya de adulto mayor, pues se complica, ¿no? Se complica más fácilmente. Claro. Entonces, sí quiero platicarles sobre esta enfermedad porque ya hay una alerta a nivel global, sobre todo cuando uno va a viajar, ¿no? Entonces, cuando uno va a viajar, hay que checar que esté uno vacunado contra sarampión o en el caso de las personas como jóvenes, como yo comprenderé, pues a nosotros a lo mejor no nos tocó vacuna, pero sí nos enfermamos, nos dio de manera natural la enfermedad. Y entonces, afortunadamente, el sarampión induce una inmunidad casi de por vida, ¿no? Claro. Entonces, estamos protegidos, pero sí es una enfermedad muy grave en algunos casos y se ha ido complicando por muchos factores, fíjate, es lo que hoy les quiero compartir. Durante la pandemia se dejó de vacunar a muchos niños contra el sarampión y entonces, pues obviamente tenemos una población vulnerable. A esto hay que irle sumando muchos otros factores que se han dado. Por ejemplo, que en muchos países ya europeos, sobre todo Estados Unidos y un poco en nuestro país, se ha extendido un movimiento que se llama movimiento antivacunas, ¿no? O Claro. sea, los papás ya no quieren vacunar a sus pequeños y entonces tenemos factores que convergen y que hacen a la población actual de niños mucho más vulnerable que lo que era en años anteriores. Y no solo eso, sino que generamos las condiciones propicias para que el virus pueda complicarse más y causar más problemas en las personas que afectan. Entonces, voy a hablar de este Claro. tema hoy, que es un tema que además a mí me apasiona mucho, porque el virus del sarampión, bueno, porque además es microbiología, ¿no? Entonces, todo lo que sea microbiología, Es el obvio, tema. para mí es apasionante. Eh, el virus del sarampión es uno de los más infectivos que hay. Es decir, una persona que está cursando con la enfermedad contagia a un número enorme de personas, ¿no? En general, hay un índice que se llama R0 o algunos le llaman RO, que lo que significa es a cuántas personas
puede contagiar una persona enferma, ¿no? Y entonces el virus del sarampión tiene uno de los ROS más grandes que hay, ¿no? Puede ir, según la temporada, desde 13 hasta 18, ¿no? Que significa que una persona enferma puede contagiar a 18 personas. Entonces, eso es importante de mencionar, porque es una enfermedad que se va a contagiar muy rápidamente. Y como es una enfermedad que entra por las vías respiratorias, que causa fiebre, malestar general, dolor de cabeza, de articulaciones, los ojos llorosos, en su etapa inicial, pues la vamos a confundir con un catarro común, ¿no? Se Mm, puede confundir con una enfermedad infecciosa respiratoria muy claro. común en los niños, ¿no? Cuando van a la guardería, cuando van al jardín de niños o a primaria. Entonces, pues va a pasar inadvertida, los papás muchas veces los llevan a la escuela, a los pequeñitos enfermos, y después de que empiezan los síntomas respiratorios, empiezan a aparecer ya las ronchitas. Pero, ¿qué te voy a decir? Ya el niño fue a la escuela, convivió con muchos chiquitos, cuando de repente se empiezan a dar cuenta la mamá o el papá que aparecen esas pequeñas ronchitas en la cabeza, en el cuello y después se extienden a todo el cuerpo, ¿verdad? A las extremidades, al abdomen. Pero cuando se dan cuenta de ello, ya el pequeñito ya contagió a muchos, ¿no? O sea, ya es tarde. Alguna vez escribí de lo que me gustaba y me sigue gustando escribir, pero ya no he escrito, de divulgación, que es cuando la mamá dice, santo cielo, ya lo mandé a la escuela y ya le dio sarampión, ¿no? Entonces, eso sucede y después de que ya va saliendo de la fase exantemática, que son las ronchitas que mencionábamos, que le salen al niño, cuando todo parecía que el chiquito ya estaba mejor, se puede complicar, ¿no? Y se puede complicar con una infección ya causada por otro microorganismo que le puede causar una neumonía, por ejemplo, ¿no? Al virus del SIDA se le conoce con el nombre, digo, perdón, al virus del sarampión se le conoce con el nombre del SIDA chiquito. ¿Y por qué le decimos el SIDA chiquito? Porque el virus del SIDA puede infectar a los linfocitos T cooperadores, que son los mismos que son víctimas del virus del SIDA, ¿no? O sea, son Mm, la célula blanco del virus del SIDA también, por eso se le conoce como el SIDA chiquito. wow. ¿Qué pasa? El linfocito T cooperador está implicado en la protección contra un gran número de enfermedades infecciosas, ¿no? Es así como nuestro guardián siempre listo para el combate. Imagínate que lo abatimos. Entonces, ese pequeñito, ese niño, se hace muy vulnerable a cualquier otra enfermedad causada por un microorganismo. Puede ser respiratorio la mayoría de las veces y puede causar neumonía. Entonces, se pone en riesgo la vida del pequeño, ¿no? Y últimamente lo que se han visto, además de un mayor número de casos de sarampión, es también un mayor número de casos graves o complicados de sarampión. Por todos los factores que ya mencionamos, no se vacunó a los niños, el movimiento antivacunas, que la verdad el movimiento antivacunas es un movimiento sin sentido, ¿no? O Claro. sea, difícilmente hago expresiones de esta naturaleza, pero, pero miren, un tanto les quiero contar la anécdota rápidamente de cómo surge el movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas surge porque un pediatra publicó un artículo en una revista muy prestigiada donde decía que había ya mayor número de casos de autismo y que probablemente se debían a que a los niños desde muy pequeños los vacunaban contra un mayor número de microorganismos, ¿no? O sea, que en su primer año de vida les administraban una gran cantidad de vacunas y que eso pues, los hacía vulnerables o más susceptibles
a desarrollar autismo. Lo publican, empieza a leerlo pues, el gremio, pero también la gente se entera de esto y empieza a decir, no, yo no voy a vacunar a mi hijo, yo no quiero que se vuelva autista, ¿no? Después de un tiempo, la revista, que Se era de mucho retracta. prestigio, se pone a revisar y se tiene que retractar el pediatra porque no estaba metodológicamente bien hecho, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos de bioestadística para decirles que ellos no deben cometer el error desde el punto de vista de la bioestadística que cometió esta persona, ¿no? El pediatra. Él se retracta cuando le demuestran que metodológicamente estaba mal manejada la parte estadística, que por eso se llegó a una conclusión errónea, y entonces ya nadie ve la carta donde se retracta. Claro. Finalmente, el caso termina en que al médico le quitan la licencia para ejercer la medicina y se dan cuenta y se la quitan porque se dan cuenta que había un conflicto de intereses. O sea, él tenía demandada a una industria farmacéutica que era una de las principales productoras de vacunas y entonces pues dijeron había mala fe, ¿no? Había mala intención en esa publicación y por eso se desencadenó todo esto. Pero el mal está hecho, o sea, el movimiento antivacunas ha proliferado en todo el mundo, hay muchos papás que dicen, no, pues mi hijo que se enferme, no hay problema, hacen las dichosas fiestas cuando un niño está enfermo de sarampión o de rabiola o de paperas, por ejemplo, que van en la misma vacuna, las tres, la protección para las tres, y entonces dicen que vayan y que convivan y que se abracen y que compartan los dulces, que se enfermen de una vez. Pero ¿qué es lo que va pasando? Un virus se va haciendo Más más fuerte. virulento, más potente, vaya, en la medida en que pasa más veces de un individuo a otro, ¿no? Entonces, sí es importante mencionarlo porque ha ocasionado el que tengamos ahora cepas más virulentas del Claro. virus. Entonces, mi mensaje el Uf. día de hoy, papás, por favor, vacunen a sus hijos. De verdad, es un regalo que le van a dar de vida a sus pequeños. A mí me tocó hace más de 30 años, como unos 35 años, participar y darme cuenta de cómo fallecían pequeñitos de sarampión debido a una neumonía causada por mis queridos micoplasmas, pero esa vez se portaron muy mal, y cómo afectaron a los pobres chiquitos en la Sierra Norte de nuestro estado, y cómo hubo familias que de 5 niños perdieron a 3 o a 4. Claro. Entonces, sí es algo muy lamentable, de verdad yo lo vi, lo viví, vi las caras de los papás, fue la última epidemia así con características muy graves que sufrimos de sarampión. Por favor que no se vuelva a repetir. O sea, Claro. quizá por eso mi preocupación cuando hablo del tema de sarampión, porque lo viví hace muchos años, porque no queremos que se repita y porque los niños pueden ser vacunados, sus papás los pueden llevar, al año de vida se pone la primera dosis y a los 6 años la segunda dosis de vacuna, va junta sarampión, rubiola y paperas, entonces protegen triple a sus chiquitos. Así Entonces es. el mensaje del día de hoy, papás, vacunen a sus pequeños. Sí, doctora, fíjese que es súper interesante este tema y precisamente estamos leyendo el comunicado de la CONAVE, que está muy atenta a esta situación, que es un tema que se presentó en Brasil, se ha presentado en Argentina, digamos, está latiendo en varias partes del mundo, pero no estamos lejanos, estamos leyendo que en Sonora precisamente ya se está presentando
un rebrote ahí importante. Y creo que eso es algo que hay que comentar, porque finalmente a veces escuchamos sobre ciertas situaciones y pensamos que están lejanas a nosotros, pues pueden estar muy cerca, y creo que están muy cerca, doctora. Así es, Ricardo, lo mismo nos pasó con COVID. Dijimos, no Exactamente. nos va a llegar. De aquí a que nos llegue ya se curó la gente, ya no va a pasar nada. No, hay un término en microbiología e infectología que se llama globalización e infección. Y es muy cierto, o sea, el paso de un país a otro es rapidísimo. En un estado del país a otro estado del país es todavía más rápido. Entonces sí tenemos que estar bien alertas. Sarampión se le conoce como uno de los 5 jinetes del apocalipsis en materia infecciosa, ¿no? Entonces, así de impactante es. Por eso debemos cuidar a nuestros chiquitos, por eso tenemos que vacunarlos. Y a los papás, pues si ven a su pequeño con gripita, mejor no lo lleven a la guardería o a la escuela. Esperen a que se den cuenta de qué naturaleza es la infección antes de arriesgar a más niños. Claro, sí, pues ahí está el llamado a consultar la cartilla de vacunación, ¿no? A ver cómo estamos, porque de pronto también se nos olvida, sí, yo, digamos, de niño estaba el tema del sarampión, pero que hubo un periodo en donde pensamos que ya lo habíamos olvidado, doctora, y no, otra vez está ya en las agendas y en las discusiones. Así es, hay que checar la cartilla. Papás, chequen la cartilla de sus hijitos. Yo a mis estudiantes de medicina siempre les digo, chequen su cartilla de vacunación antes de irse a las prácticas clínicas o al internado o al servicio social, porque si no los vacunaron, pues se van a contagiar, porque van a estar en contacto con muchos pequeñitos y en un adulto es todavía más severo muchos de los síntomas. Doctora, pues le agradecemos muchísimo, le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde TV Buap, y nos saludamos la siguiente semana. Gracias, Ricardo. Igual va de regreso el abrazo. Con todo gusto para todos. Y primero Dios, el próximo jueves estamos aquí. Muchas gracias, doctora. Ahí está la voz de nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo.